favor. Sí, pastor, ¿se escucha? Sí, Sí. adelante. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos nuevamente a ti, Dios poderoso, porque tú, Padre Santo, nos permites, Padre, estar reunidos como iglesia de Unifan Aragón, Señor. Te pido, Dios bendito, que nos ayudes a entender, Señor, que este estudio que tú le has dado al pastor, Señor, se quede en nuestro corazón, amado Dios. Ayúdanos, Padre Santo, que seamos esos, que no nada más seamos esos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor, para poder llevar, Padre, cada decisión que tú nos dices, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que entendamos claramente, Señor, abre nuestros sentidos espirituales para que podamos hacer cosas correctas, Señor, delante de ti, Padre, y no hacer a nuestro modo, Señor. Gracias te doy, Señor, y sigue bendiciendo este grupo, Señor. Lo ponemos en tus benditas manos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Que Dios le De bendiga. nada, paz. Bien, pues llegamos al final del primer libro de Samuel y el capítulo 31 es la conclusión de algo que pudo ser, pero que no fue. Digamos que es un capítulo triste, al menos así deberíamos de considerarlo cada uno de nosotros. Como hijos de Dios nos podemos muchas veces tristemente identificar con el rey Saúl, ¿verdad? Entonces, pues este estudio pues va más allá, ¿no? Que un simple estudio, es la conclusión, como lo dije, de algo que quizá nació en el corazón de Dios, pero las cosas se dieron mal, ¿verdad? Por culpa de la desobediencia, por culpa de la soberbia, de la arrogancia, o simplemente de dejar de hacer lo que Dios quería. Hace poco publiqué, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pues vamos a avanzar a este estudio. Bien, antes de empezar, ¿alguien quiere decir algo al respecto de lo que estoy platicando? Ahorita entramos bien al estudio. Sí, Adelante, hermano Marciano, buenas noches. sí, buenas noches a todos mis amados hermanos. Efectivamente, comparto la apreciación de nuestro pastor en el orden de que se hizo aplicable en la vida de Saúl un dicho secular, genio y figura hasta la sepultura. No hubo oportunidad, él no se la dio, de que el Espíritu de Dios con que fue ungido obrara en él. Él no le dio la oportunidad al Espíritu de Dios para magnificar su reinado, toda vez que también permaneció 40 años. Uno cuando lee la palabra dice, pues no pasó de 10 años su acontecer, pero no, ocurre que fueron 40 años de reinado y como efectivamente en este capítulo veremos de manera muy triste, más allá del acontecer como hecho histórico de que fallece el papá y fallecen tres hijos, fallece toda una actitud de un pueblo delante de su Dios. ¿Cuál debe ser una actitud delante de su Dios? De obediencia, de adoración, de alabanza, de temor reverente al Señor, porque, como bien también se precisaba, podríamos caer en esa identificación con Saúl cuando nosotros no solo en rebeldía no atendemos a lo que Dios manda, sino en contumacia, que es un reto al poderío del Señor. Y si bien es cierto y acertadamente considero que es un capítulo triste, también es un capítulo magnífico de la soberanía del Señor, como puso todas las cosas para que sucedieran como sucedieron en su providencialidad. Es algo sumamente interesante. Nada más, mi hermano pastor. Nada más. Gracias, gracias, hermano. Hermana Susana, adelante. Buenas noches, pastor. No Ay, soy yo. le cambió la voz. No es cierto, es broma. Adelante, hermano. Bueno, gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos, nuevamente. Bueno, algo que nos deja ver este episodio, pues es la tristeza, ¿verdad? De la muerte de Saúl, de una guerra tan fuerte,
tan encarnizada, Ujú. que si nosotros todo esto lo llevamos a nuestras vidas cotidianas, ¿verdad? A nuestra vida diaria, pues podemos ver que nosotros también muchas veces nos podemos ver en ese escenario, ¿verdad? Como en retrospectiva. Eh, Creo que nosotros, ¿cuántas veces morimos de esta manera al amor del Señor? De una manera necia, ¿verdad? Que dejamos ir tantas cosas que el Señor tiene para nosotros y nosotros no le respondemos de la forma adecuada, ¿verdad? Y hablo así en plural, no por otra cosa, sino que, pues, creo que es algo que lo hacemos comúnmente, ¿verdad? Nosotros dejamos ir todas esas bendiciones que tiene el Señor para nosotros, morimos al pecado una y otra vez y seguimos así nosotros cayendo en la misma situación y tropezando con la misma piedra muchas veces, ¿verdad? Entonces, creo que algo que debemos de ver es de no tratar de ser como Saúl cuando todavía tenemos, ay, perdón, que tenemos cierta oportunidad, ¿verdad? Como es nuestra, el caso ahorita. Así Gracias. es, así es. En la mañana me hizo recordar algo. En la mañana platicaba con alguien respecto al terremoto que hubo en Rusia y me decía esta persona, dice, qué bueno que les fue así. Y luego le dije, no, espérate. Y le dije, ¿acaso nosotros somos mejores que ellos? Y es la misma pregunta que les hago con respecto a opinar de más con el rey Saúl. Si ni aun David se atrevió a ponerle una mano encima, nosotros somos super Davides, ¿verdad? De que a cada rato podemos juzgar y decir, ¿acaso somos mejores nosotros que ellos o que el rey Saúl? Es algo para meditar, ¿eh? Ok, Pastor, sí, puedo adelante, opinar? Yo adelante. veía, yo veía como decía ahorita el hermano Juan Pablo, nosotros somos iguales. ¿Cuántas veces de verdad el cometer esos errores y el vernos avergonzados ante Dios, porque a quien avergonzamos es a Dios cuando no cumplimos lo que Él nos manda hacer? Yo creo que también lo avergonzamos a Él porque nos decimos ser hijos de Dios y no obedecemos y no hacemos la voluntad de Dios. ¿Y hasta dónde nos puede llevar? Porque dice que tenía miedo, ¿no? Cuando pudo haber recurrido a Dios en ese momento y arrepentirse y prefiere quitarse la vida. Digo, ¿cuánta gente no hay así? Que hasta dónde nos lleva el caer y caer y caer y caer que nos sentimos tan indignos de Ujú. acercarnos a Dios y hasta dónde podemos caer si no reflexionamos, ¿no? Porque él, pues, cayó hasta haberse quitado la vida. Cuán avergonzado debió de haber estado que en ese momento no recurrió a Dios, Así es. sino prefirió quitarse la vida. Digo, qué triste, ¿no? Como usted decía ahorita, qué capítulo tan triste cuando pudo no haber sucedido de esa manera. Tal vez si él hubiera recurrido a Dios, las cosas hubieran sido diferentes, pero no recurrió a Dios, le puso solución en su propia carne, en sus propias ideas, y para él fue mejor quitarse la vida. Ujú. Qué lástima. Qué lástima, ¿verdad? Pero la pregunta sigue en el aire, hermana. ¿Acaso nosotros somos mejor que él? No, no, claro que no. Mejor ni contestemos, por favor. Gracias, hermana Ay, Carmen. sí. Gracias, gracias. Ok, alguien que me ayude a leer, alguien que esté en la computadora. No sé quién dice yo. O todos están en el celular. Yo estoy en celular. Yo no alcanzo a leer la letra chiquita, pues. Ah, A ver, pastor, si quiere yo. Carla, Bueno, ayuda. ah, Creo que está en la bueno, computadora. Por favor, sí, Carla, yo, bueno, gracias. sí. Muerte del rey Saúl y sus hijos. La batalla decisiva contra los filisteos. Los filisteos derrotan a Israel en el monte Gilboa. Muchos israelitas caen, incluyendo los hijos del rey Saúl. El enemigo venció porque Israel estaba espiritualmente debilitado. La muerte de los hijos de Saúl.
Jonatán, Abinadab y Malquisua mueren en la batalla. El pecado de un líder puede traer consecuencias trágicas incluso para los inocentes. Saúl es herido de muerte. Los arqueros alcanzan gravemente a Saúl, quien se ve acorralado. La desobediencia y el alejamiento de Dios llevan al colapso personal. Saúl se quita la vida. Temiendo ser capturado y humillado, Saúl se lanza sobre su espada sin dirección divina. Las decisiones humanas pueden ser fatales y desesperadas. El escudero también muere. Al ver muerto a su rey, el escudero también se suicida. La desesperanza se contagia cuando no hay fe ni propósito. El pueblo huye y los filisteos toman posesión. Los israelitas abandonan sus ciudades y los filisteos las ocupan. Cuando el liderazgo cae, el pueblo sufre y el enemigo avanza. Deshonra al cuerpo de Saúl y reacción valiente de Jabes de Galad. Los filisteos ultrajan el cuerpo de Saúl, pero hombres valientes lo recuperan y le dan sepultura. Ajá. Falta una parte. Aún en medio de la derrota, la honra y el respeto pueden prevalecer. Ok, gracias, Carla. No, ¿de qué pasó? Interesante, interesante el capítulo 31, ¿verdad? Pasaje triste, pero aprendemos mucho. Ahorita que estábamos leyendo esto, me quedé pensando en la palabra suicidio y hubiera sido un buen tema extra el poder tratar el suicidio. Pero bueno, ¿qué les parece si para la próxima? Sí, ¿Ok? Ahorita me quedé pensando mucho en eso. Ok, gracias. La batalla decisiva contra los filisteos, dice nuevamente, los filisteos derrotan a Israel en el monte Gilboa. Muchos israelitas, estamos hablando de muchos israelitas caen, incluyendo quienes, los hijos del rey Saúl. ¿Quiénes son ellos? Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Ok, el que más resalta, ¿quién es? Jonathan, Jonathan, ¿verdad? Jonathan, ¿cómo es considerado en la Biblia? Sí, como un hombre de Dios, ajá. un hombre conforme el temor delante del Dios Altísimo, que Oh, incluso fue susceptible de la conducta agresiva de su padre cuando consideró que estaba apoyando en mucho y que le hacía ver el amor hacia David, Jonathan, como tal. Entonces el propio rey Saúl estuvo a punto de atentar contra su propio hijo en esos momentos y ujú, era considerado precisamente un amigo fiel al rey David. ujú. Gracias. Más adelante, cuando entremos a segundo libro de Samuel, viene, viene el cómo se pone el rey David, bueno, David cuando se entera de la muerte de Jonathan. Y es algo muy interesante que también vamos a estar estudiando. Ok, gracias, hermano Marciano. Hermano Juan Pablo, Sí. adelante. Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, pues aquí nada más en esta parte de la batalla con los filisteos, ¿verdad? Algo que me gustaría a mí remarcar es el hecho de que pues se llevó a sus tres hijos su escudero. Y podríamos decir, ¿y qué culpa tuvo Jonathan, por ejemplo, en el, para que se muriera, ¿verdad? Para que fuera eh, la ira del Señor descargada sobre él. Es tan sencillo. Él estaba, en cierta forma, consintiendo el pecado, la forma de actuar de su papá. Obviamente tenía cierto respeto hacia su papá, como debemos de honrar nosotros a nuestro padre, ¿verdad? Pero también creo que es algo que cuando él pudo haberle dicho, ¿sabes qué, papá? Estás mal, no lo hizo. Ya no como rey, porque como rey, pues Saúl tenía todo el poder, ¿verdad? Y como papá, pues pudo haberle dicho, bueno, más bien como hijo pudo haberle dicho, ¿sabes qué, papá? Estás mal en esto. Esto algo que me deja a mí en lo personal es de que no debemos de consentir el pecado porque entonces nos hacemos cómplices también
de eso mismo. Gracias. Ok, hermano. Estoy un poco, perdón, hermano, pero estoy un poco en el lado contrario. ¿Por qué? Déjenme explicarles por qué. A ver, y ustedes deciden. Dice la palabra que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. ¿Vale? Aquí, ahorita con lo que dijo, generalizó. ¿Sí? Aquí me surge la pregunta entonces, ¿por qué un hombre bueno, como bien lo acaba de escribir mi hermano Marciano, por qué un hombre bueno muere? Y es una pregunta que aplica aún hasta nuestros días, ¿verdad? ¿Por qué gente buena muere? ¿Por qué gente inocente muere? No es Dios el que los destruye. Ojo con lo que estoy diciendo. No es Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios, es más, Dios ni siquiera necesita que yo lo defienda. Es la consecuencia del pecado la que nos va a jalar hacia la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y desgraciadamente, y aquí avanzo al segundo punto, la muerte de los hijos de Saúl. Bueno, desde arriba, el enemigo venció porque Israel estaba espiritualmente debilitado. Sí, Dios nos puede guardar, nos puede proteger, pero en el momento que uno decide soltarse de la mano de Dios, Dios mismo lo dice en Hechos capítulo 1 y 2, por cuanto decidieron no tomar en cuenta a Dios, los entrega a qué? Dice los destruye, no, no dice así, ¿verdad? Dice, por cuanto decidieron por cuenta propia apartarse de Dios, Dios mismo los entregó a sus propias pasiones, a sus propios pensamientos. Y es ahí donde viene la destrucción ahora sí que de las mismas personas. ¿Sí? ¿Sí me di a explicar? En ninguna forma digamos Dios lo mató. Hay pasajes que sí lo dicen, pero mayormente no es esto. Es la consecuencia del pecado que arrastra a las personas. ¿Sí, Carla? Bueno, y también es impresionante ver, bueno, yo lo que leía, lo que estaba leyendo, cómo Saúl de haber sido alguien, es, bueno, escogido, ungido por Dios, llegaba hasta este límite, ¿no? Y a veces uno, pues sí, se le hace fácil decir, no, pues es que como pudo, no que estaba con Dios, no que lo protegía, pero yo me pongo a pensar, si a veces a mí me pasa o a todos nos pasa y creo que somos más atacados porque el enemigo sabe dónde, ¿no? Digo, a los otros pues les dice, bueno, pues tú ya, ¿no? Pero nosotros somos un poco más atacados, entonces sí como que me mueve esto de Saúl, porque digo, como de algo tan, una desobediencia, bueno, empezó como una bola de nieve, ¿no? A crecer, a crecer, a crecer, y él siguió, no siguió a Cristo y pues sí, fueron las consecuencias de sus actos, Así, porque el Señor ya le había advertido pues muchas veces. así es. Gracias, Carla. Como dijo mi hermano Marciano, tuvo la oportunidad 40 años y no lo hizo. Ok, gracias. Hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pero aquí en este caso, obviamente, pues Dios no fue el que lo mató, sino que fue a consecuencia del comportamiento de su papá, ¿no? Del rey Saúl, que Ah, fue cuando prácticamente, o sea, se enredó, pero él, o sea, también consintió, ¿no? En cierta forma a su papá en no haber tenido quizás el valor de decirle, ¿sabes qué, papá? Estás mal, ajá, ¿no? ajá. No sé, o estoy mal, Sí se lo no sé. dijo, sí se lo dijo, pero hasta la quería matar por eso. Sí, 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 Le iba a costar la vida. Más bien, se arriesgó y sí lo amenazó su propio padre. así es. Sí. Muy No, pero bien, sí se lo dijo. muy Pero, bien. pero vuelvo, gracias, hermano, pero vuelvo a decir, ¿por qué gente buena muere? Desgraciadamente, por causa del pecado, muchos son arrastrados. ¿Qué piensa, hermano Marciano?
Sí, efectivamente, y muy acertado. Incluso está anotado, el pecado de un líder puede traer consecuencias trágicas incluso para inocentes. Es una realidad y en la cual debemos de entrar en conciencia, en el sentido de que el pecado, la paga del pecado es muerte, eso es una ley establecida ya por el mismo Altísimo Dios, en el cual pues no hay manera de evadir. Ajá, De tal forma que aquí lo interesante es la postura del líder. La postura del líder en medio de este grupo fue que convocó, propició el ir a atacar a los filisteos, pero en una condición sumamente deprimente, toda vez que ya había tenido ese encuentro a través de que Dios permitió que Samuel se le presentase, le recordase que ese día no iba a pasar de otro día más de vida, ni él ni sus hijos, y él en esa depresión asume un liderazgo sin la presencia de Dios en su vida. El Señor ya lo había desechado prácticamente desde el ajá, primera de Samuel 15, ya lo había desechado cuando incurrió en esa desobediencia. Y evidentemente ese conducir conlleva, conlleva a que gente inocente pague la consecuencia de ese pecado en particular. De ahí la importancia que nosotros tenemos en los roles que ejercitamos como padres, como pareja, como hermanos, del evitar efectivamente que ese pecado pueda trascender hacia los demás y cómo puede evitarse efectivamente no practicándolo, ¿no? ujú. Porque esa ambivalencia o esa contumacia o ese reto de los ojos altivos, cosa que aborrece, una de las 6 o hasta 7 cosas que aborrece el Señor, que son los ojos altivos, no dejaron a Saúl ni siquiera en el momento en el que él se traspasó, dejó de ser soberbio, porque él solamente pensó en sí mismo, no pensó en el pueblo de Israel, no pensó en los hijos, no pensó en el Dios mismo, pensó en él que no escarnecieran los filisteos a la hora de que lo matasen, cosa que al final ocurrió. Al final ocurrió, le quitaron la cabeza, lo colgaron, pero bueno, me estoy adelantando. Está ¿A bien. qué yo voy con esto? ¿A qué yo voy con esto? Efectivamente, tenemos que ser muy cuidadosos en que nuestra conducta deba de ser delante de Dios en ese temor reverente para no lamentar las consecuencias del pecado, ¿no? Nada más. Así es. Gracias, hermano. Muy bien. Ok, entonces estábamos también en que Israel fue vencido porque estaba espiritualmente debilitado. La muerte de los hijos de Saúl, dice abajo, el pecado de un líder puede traer consecuencias trágicas, incluso para los inocentes. Y fue precisamente lo que le pasó a Jonathan y sus hermanos, ¿verdad? Saúl es herido de muerte, los arqueros alcanzan gravemente a Saúl. Como bien lo dijeron al principio, la guerra fue tan recia, fue tan dura. ¿Recuerdan que Saúl tuvo que consultar a la divina de Endor? ¿Por qué? Por esto mismo, porque Saúl conocía perfectamente quiénes eran los filisteos, hombres sanguinarios, hombres, un ejército muy fuerte, tanto que prefirió mejor quitarse la vida que caer en manos de alguno de ellos. Imagínense qué tan sanguinarios habrán sido, qué tan malos eran los filisteos que, que llegaron con todo, ¿verdad? Dice, Saúl es herido de muerte y lo alcanzan gravemente, ¿verdad? Quien se ve acorralado, dice aquí, la desobediencia y el alejamiento de Dios llevan al colapso personal, ¿sí? De verdad, ¿qué ventaja tenía el rey Saúl y su ejército contra los filisteos? Hace una pregunta. Ninguna, ante el alejamiento del Señor y la desobediencia y que el Señor lo había desechado, ya no tenía alternativa. Ok, Él se estaba confrontando con su misma estrategia, con su misma autosuficiencia, y recordemos que a la caída le precede los ojos altivos, es decir, siempre el soberbio
conforme la palabra, el Señor lo mira de lejos y al humilde lo enaltece. Así De tal es. manera que hasta en tanto nosotros asumamos posturas de orgullo, llámese de cualquier índole ese orgullo, solamente es el precedente a una caída estrepitosa que si como hijos de Dios nos va a disciplinar, lo va a hacer fuertemente, por amor de su nombre y desde luego por amor de su pueblo y de sus hijos. Pero evidentemente que no tenía ninguna ventaja, no tenía la estrategia del Señor, no tenía el resguardo, el vallado del mismo Señor, que en Correcto. anteriores batallas, al inicio sobre todo, tuvo grandes victorias Saúl, cuando todavía estaba respaldado por el Señor. Pero Ujú. evidentemente que se empecinó mucho tiempo en ser él mismo. Y lo que predominantemente hacemos en nuestra vida, recordémoslo, va a llegar al culmen de la misma. De tal manera que nos conviene, y hasta por conveniencia, por sentido común, nos conviene ser obedientes y fieles al Señor en todos los órdenes. Así es. En esa, gracias hermano, en esa locura del rey Saúl, ¿qué lo hizo pensar que le iba a ganar al pueblo filisteo? Si aún ya hasta hizo venir al profeta Samuel, ¿verdad? A través de la bruja de Endor, y le volvió a dar el mismo mensaje, ¿verdad? El Señor te ha entregado. Sí, ya ni le busques. Pero aquí sigue la pregunta. ¿Qué lo hizo pensar al rey Saúl que tenía alguna oportunidad contra los filisteos? Voy a cambiar un poquito la pregunta. Bueno, la pregunta, la idea. Perdón si me salgo un poquito. Es como si una persona dijera, Señor, déjame entrar en tu reino, déjame entrar al cielo, pero ni siquiera fuiste a la iglesia, pero ni siquiera orabas, pero quiero, pero eso sí, quiero estar en el reino de los cielos. ¿No, Cierto. no es ilógico? ¿Sí me estoy explicando? Sí, muy bien. ¿Cómo es que el rey Saúl todavía, después de todo lo que pasó, porque le costó muchas lágrimas, cómo todavía se atreve a pensar que tenía una oportunidad como si Dios estuviera con él para poder ganar contra los filisteos? Ahora sí que se entregó solito y entregó toda a su familia y a su ejército. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Es bien profundo. Sí, cuando uno peca, va eslabonando pecado tras pecado. Hasta en tanto, en ese desfiladero, en esa caída, uno toque fondo y en este caso, él como el ungido del Señor, si hubiese dado paso a que el espíritu con el que había sido sellado por ser el ungido del Señor, hubiera dejado que obrara en humildad, hubiera sido otra vertiente y otra historia, y no hubiese culminado en esta guerra del Monte de Gilboa, en la cual fue terriblemente dramática, por lo que implica la propia muerte de Saúl y de sus hijos y del ejército, de su escudero también, pero también la, la ofensa que de alguna manera dio paso respecto al Dios Altísimo en relación a los filisteos. Estos, Mm. evidentemente, maniataron, degollaron, en el caso de Saúl, le quitaron la cabeza, los cuerpos de él y de sus hijos los colgaron en una pared, y más adelante vemos que los Jabes de Galat, valientes hombres, en Mm. un recorrido como de 24 kilómetros de noche, fueron a rescatar los cuerpos para llevárselos, para incinerarlos y ponerlos en un árbol. Pero, y cuando estos hombres de Jabes de Galat tuvieron incluso problemas en el pasado con los benjaminitas, contra el mismo ejército de Israel, porque ellos no querían entrar a la guerra, eso lo vimos con antelación, Ujú. cuando el evento este de la violación de la concubina del Mm. levita, y evidentemente ellos mostraron más honra por el ungido del Señor que habían matado que muchos más, pero vemos que ahí se va llevando a un desfiladero, se tiene que parar el pecado dejando que obre el Espíritu Santo. Por nuestra fuerza no lo vamos a hacer.
Y tenemos los medios, bien se dice, la oración, la reunión de los santos, el estudio bíblico, el ayuno, la oración congregacional, todo esto influye. O sea, queremos bendición sin obediencia, no es posible, Así no es, es posible. así es. Gracias, hermano. Por eso les dije que es bien profundo esto. Hermano Juan Pablo, perdón, adelante. Sí, gracias, pastor. Bueno, pues algo que también creo que en algún otro estudio bíblico lo dije, ¿verdad? Saúl tuvo bastante tiempo para pedir perdón al Señor, para apelar a la misericordia del Señor, y no lo hizo. Y la soberbia hasta el final, ¿verdad? Hasta el último momento de su respirar Ujú, estuvo, porque el hecho de que él haya tomado esa espada para matarse él solo, cuando ni su escudero se atrevió, ¿verdad?, a hacerlo, ahí nos está dando una gran soberbia, ¿verdad? Y que él quería tener el control de la situación. Yo creo que es como muchos de nosotros, que tenemos algún problema, algo así, queremos tomar el control nosotros mismos de la situación. No permitimos que el Señor sea quien tome el control de ello, ¿verdad? Y nosotros buscamos soluciones y bien decían en algún momento, escuché lo siguiente, el problema de las personas, para que, por lo que se estresan, por lo que se preocupan, es porque pasan más tiempo los problemas en sus manos que en sus rodillas, ¿verdad? sí, Nosotros debemos de estar orando al Señor, estar siempre a cuentas con el Señor para que todos estos problemas lleguen a desaparecer, ¿verdad? Entonces creo que fue lo que le faltó a Saúl. Él tenía toda la posibilidad de haberse arrepentido, como bien decía nuestra hermana al inicio, ¿verdad? Todavía cuando estaba herido pudo haber tenido esa posibilidad de decirle, Señor, perdóname en tu infinita misericordia, ofrecerle ese sufrimiento que tuvo ahí. ¿Y qué hizo? Al contrario, ya vámonos, quiso cortar de tajo ya con todo, con su vida, ¿verdad? Hasta el último momento ujú, tomó el control y lo hizo neciamente, así ¿verdad? es, así es. Gracias, hermano. Dice ahí Gracias. ese punto que está diciendo mi hermano. Saúl se quita la vida, versículo 4. Temiendo ser capturado y humillado, ya les expliqué que eran bien sanguinarios, Saúl se lanza sobre su propia espada. Sin dirección, dice aquí, sin dirección divina, las decisiones humanas pueden ser fatales y desesperadas. Podríamos decir, ay, qué cobarde Saúl, ¿verdad? Se quitó la vida. Pero, ¿qué hay de nosotros? Cuando no obtenemos respuesta y cuando no todo va bien, ¿no acaso nosotros pensamos igual? ¿Salirnos por una salida fácil? Sí, la naturaleza humana tiende ante la frustración de los propósitos u objetivos en su ver, tiende a dos maneras de conducirse, o en cólera o en alejamiento del propósito. En este caso, y muy en particular, y toda vez que nuestro pastor nos sugiere que veamos el tema del suicidio, que sí es interesante, solamente yo quisiera decir un concepto de este fenómeno a grosso modo, y que estriba en lo siguiente. El suicidio es una solución permanente ante eventos temporales. Ujú, Aquello voy. Es terriblemente una violación a uno de los mandamientos, no matarás, porque se está atentando contra sí mismo. Y entonces se incurre en doble pecado. Yo controlo mi vida, yo me la di, yo me la puedo quitar, para nada. Eso es ser soberbio, de decir, yo en el momento que quiero, me la quito por la necesidad, por la presión, como fue el caso de Saúl. En soberbia dijo, yo me la quito, yo tengo el control. De ahí el que vemos que nunca se arrepintió. Si acaso le entraban remordimientos o acaso posturas como en el caso de cuando David le perdonó por segunda vez la vida y le públicamente declaraba, hijo mío, me has perdonado, bla, bla, bla. Solamente palabras, pero él llegó hasta el final en soberbia, queriendo todavía controlar el momento de su muerte, que al final el Señor fue el que lo permitió para que recibiera la consecuencia de sus pecados y sobre todo el que estaba dando una solución permanente a un problema temporal
es algo muy arriesgado y muy delicado esto del suicidio. Nada más eso quería agregar. Ujú, ujú. Gracias, hermano. Dice ahí más adelante, el escudero también muere. Al ver muerto a su rey, dice, pues entonces ya ¿para qué? ¿Y qué hace? El escudero también se suicida. Qué valentía de verdad de estos dos, ¿no? Principalmente de Saúl. Qué valentía de poner su espada ahí recargada en el piso y dejarse caer sobre su propia espada. Dice, la desesperanza se contagia. Hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? He hablado mucho de esto. La desesperanza se contagia cuando no hay fe ni propósito. ¿Sí? Si esto lo aplicamos a nuestra vida espiritual, me atrevo a decir que sí hay mucho propósito y sí hay mucha fe. Entonces, ¿por qué muchas veces hay desesperanza? Y buscamos salidas fáciles. Puedo hablar de muchas salidas fáciles, ¿eh? Pero bueno, no voy a hablar de eso. El pueblo huye y los filisteos toman posesión. Los israelitas abandonan sus ciudades y los filisteos la ocupan, que es lo que se esperaba, ¿no? Cuando el liderazgo cae, el pueblo sufre y el enemigo avanza. Vuelvo a leer esto. Cuando el liderazgo cae, el pueblo sufre y el enemigo avanza. ¿Qué piensan de esta frase, de este párrafo? Hermana Carmen, me gustaría escuchar a usted. Sí, pastor. Pues Adelante. es cierto, eso es cierto. Cuando el liderazgo cae, eh, todos nos sentimos, todos. Pero viene la separación, viene el desánimo, viene el murmurar los unos de los otros. Trae muchísimas consecuencias hasta el grado de separarse, de divisiones. ¿Y cuántas iglesias no se han cerrado por ello, no? Porque quedan sin liderazgo, caminando por sus propias fuerzas, por lo que creen, no por la verdad. Y cierto es que yo creo que es la parte que más debemos de cuidar, ¿no? Al líder, pero, pero no lo hacemos. Desgraciadamente no lo hacemos. Así es. Y discúlpeme mencionarle lo del suicidio. Ujú, adelante. Aquí nosotros no necesitamos suicidarnos para morirnos cuando nos separamos de Dios. Yo creo que por automático hemos perdido la vida, porque así dice la palabra, ¿no? Tenemos vida eterna en Dios. Y cuando nos separamos de Él a tal grado de dejar las cosas y separarnos y ya no quiero saber nada, yo creo que en ese momentito me suicido, porque he perdido lo más importante, por lo que he querido luchar, por lo que he tropezado y levantarme, pero a veces no lo entiende uno y da uno cada tropezón que de verdad es difícil darnos cuenta que en ese momento me estoy suicidando porque estoy perdiendo la promesa de Dios que era mi vida eterna. Así es. Y me suicido sola, o sea, no necesito quitarme la vida, ni darme un balazo, ni enterrarme la espada como Saúl, pero en ese momento me suicido porque pierdo lo principal, por lo que, pues mi principal anhelo, que es estar en la presencia de Dios, lo pierdo por alejarme. Y qué lástima, ¿no? Pero yo creo que hay muchos que lo han vivido, que Sí, lo han vivido. Y sí. debe ser terrible, terrible haber perdido eso. A veces piensan que no es cierto porque la salvación no se pierde. Pero Dios dice, cuídala con temor y temblor para que no la pierdas. ¿Cuántos piensan que al morir físicamente van a gozar de estar en la presencia de Dios? Y no es así porque se suicidaron hace años atrás. Mm, Y me duele decirlo, y me duele decirlo.
porque en mi casa hay quien estuvo a los pies de Cristo y en este momento no quieren estar con Él. Y me duele porque me alegan que la salvación no se pierde y, y no logras hacerlos entender que no es así. No es así. En el momento en que tú te alejas de Dios, en ese momento es como darte un tiro porque perdiste lo más valioso. Así es. Gracias, hermano. Es precisamente lo que, justo como lo está platicando, es precisamente lo que le pasó al rey Saúl. Qué fuerte, hermano, lo que está diciendo. Hermano Juan Pablo y después hermano Marciano, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues algo que voy a apuntar acerca de cuando el liderazgo se pierde. Hermanos, Es, péguense un poquito más al micrófono, por favor, que ay, casi no se perdón. escucha. Sí, Sí, a ver, ahí me ahí escuchan está mejor. bien. Tampoco me grite, está bien. Sí, ¿verdad? Ah, no puedo gritar, pastor. Gracias, gracias. Bueno, algo que voy a apuntar acerca de cuando el liderazgo se pierde, ¿verdad? Y es contagioso ese desánimo, ¿verdad? Ujú. Nosotros muchas veces lo podemos notar en nosotros mismos, ¿no? En nuestras vidas cotidianas. El hecho de que si nuestro líder tiene un problema, está mal, nosotros estamos mal también. Pero no debemos de decaer, debemos de estar para levantarle sus manos, levantar sus brazos y orar al Señor para que tenga la fortaleza y la claridad para salir de todo eso. Creo que ahí tiene mucho que ver con un líder bien cuidado por parte de quien lo sigue, ¿verdad? Y en el caso de la iglesia, creo que aquí tiene que ver mucho con un pastor bien cuidado por parte de todas sus ovejas, de todo el rebaño que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí debemos de estar nosotros para levantarle el ánimo a nuestro pastor, a nuestro líder, a quien sigamos, ¿verdad? Creo, si los mismos eh, las mismas ovejas lo hacen. Si nosotros vemos un rebaño de ovejas y esas ovejas pues ven a su pastor que está mal, que está desanimado, que está enfermo, van, lo lamen, están con él, se ponen tristes también. Creo que es algo que debemos de tener nosotros, no ponernos tristes, sino más bien levantarle los brazos a nuestro pastor, ¿verdad? Es lo que nos quiere decir este punto que está tocando aquí, pastor. Así es, cuando vean triste el pastor, llévense su pala, que lo, No, que lo ¿para qué? levanten con pala. ¿Sale? Ok, hermano Marciano, gracias, hermano Juan Pablo. Sí, Sí, cuando el liderazgo cae, el pueblo sufre. Muchas de las ocasiones se habla de esta correspondencia. El pueblo tiene el gobierno que merece. ¿En función de qué? De la manera en que ese gobierno dirige. De tal suerte que el liderazgo propiamente de este contexto histórico del rey Saúl respecto al pueblo, evidentemente no tenía un soporte o un sustento en quien tenía que tenerlo, ¿no? De tal manera que muy en relación a lo que mi hermanita Carmen compartía, efectivamente alejado de Dios, no podía tener una dirección, no podía tener una guía, no podía tener un rumbo, un horizonte, que es a lo que es llamado el líder. Así es, Hasta en tanto el líder no esté intrínsecamente relacionado con Dios en este caso, va a carecer de dirección, va a carecer de orden, va a carecer de control, y evidentemente esto se va a reflejar en el sufrimiento del pueblo. Y claro está que ese espacio se tiene que ocupar. ¿Y quién lo va a ocupar? Pues efectivamente el enemigo, ¿no? Y tenemos tres enemigos, pero tremendos, el diablo, el mundo y nuestras propias debilidades. De sí, tal manera que más allá del hecho mismo de solidarizarnos en una común unión para atender al líder, que es muy válido, es atender a la fuente que suministra esa calidad de líder, que es el Dios mismo. Porque si yo soy una oveja que está adoleciendo de un liderazgo, porque el líder, y reitero y aclaro, no es el caso de nuestro hermano Abel, pero
en el caso de Saúl, que estaba fuera de la presencia del Señor, evidentemente iba a propiciar lo que propició: sufrimiento, muerte, desesperanza, desorden, falta de control. De ahí que el trato relacional del pastor también nos atañe a las ovejas, trato relacional con Dios, porque de esa manera vamos a hacer lo que tenemos que hacer en base a esa dirección. Y Ujú, entonces se va a aplicar esto de que el pueblo tiene el gobierno que merece. En este caso, la iglesia tiene el líder, ¿verdad? O tiene el pastor, que es el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, y delegando una autoridad como es la delegada a nuestro hermano Abel. De tal manera que yo considero que aquí lo medular del líder es el trato relacional con Dios, pero sin excepción de las mismas ovejas, que tenemos que tener ese trato relacional de tal manera que ya como un solo cuerpo conformemos esa articulada condición de iglesia con el propósito del ejercicio de los dones, ejercitándolos y también por los perdidos, ¿no? amén. Coincido con eso, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. No hay dos cabezas. ¿Vale? Ok. Y viene el desenlace, ¿verdad? Deshonra al cuerpo de Saúl y reacción valiente de Jabes de Galaad. Los filisteos ultrajan el cuerpo de Saúl, pero hombres valientes. Aquí resaltamos esta palabrita, hombres valientes. David tenía hombres valientes, o al menos a algunos cuantos de ellos. De hecho, la Biblia lo menciona, después lo estudiaremos. Pero tenía valientes, tan valientes que no les importó meterse ahí en el campamento filisteo. No les importó su propia vida, no les importó el cansancio porque caminaron mucho. Sí, y no les importó que los vieran descolgar. De hecho, bueno, eran tan sigilosos que ni los vieron. Ajá. Y eran tan valientes que regresaron esos cuerpos, como se dice, para darles sana sepultura, porque no eran cualquier persona cada uno de ellos. Aún en medio de la derrota, la honra y el respeto pueden prevalecer. Y avanzo a las preguntas. La primera, ¿qué batallas estoy perdiendo por no buscar la guía de Dios diariamente? ¿Quién puede contestar esta pregunta? A ver, algún valiente. Aquí también hay valientes. ¿Qué batallas estoy perdiendo por no buscar la guía de Dios diariamente? ¿Dónde está el primer valiente? A ver, o la primera valiente. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué pasó, hermanos? Hermano Juan Pablo. Yo tengo muchas, Ay, ok. tan es cierto. Hermano Juan Pablo. Sí, bueno, yo creo que aquí la principal batalla que estoy perdiendo es la de la salvación para llegar a habitar conjuntamente con el Señor, ¿verdad? Creo que es algo que mata todas las razones, todas las batallas que puedo librar. El hecho de que si yo me apego al Señor, seguramente voy a lograr la vida eterna junto Amén. con Él, Amén. ¿verdad? Entonces, creo que esa sería una respuesta. Ujú. Gracias. La salvación es un regalo de Dios, es Ujú. un don de Dios, ¿vale? Un don del cual no me tengo que esforzar por obtenerlo, es un regalo. A final de cuentas, si lo tengo o no, eso le corresponde a Dios decidirlo. Pero sí tengo que vivir una vida aprobada delante de Dios, eso sí. Pero si estoy tratando de hacer bien las cosas por obtener mi salvación, entonces ya estoy mal. No, la salvación es un regalo de Dios. Amén. Ok, gracias, Amén. hermano. Segunda, ¿estoy dejando un legado de fe o de ruina para quienes vienen detrás de mí? Uy, qué pregunta tan más difícil. A ver, un valiente, una valiente, ¿quién quiere contestar esta? Yo, pastor, Adelante, hermana Carmen. yo creo que mi batalla es el tratar de rescatar a mi familia, Así es. el no permitir que el desánimo,
el fijarse en lo que no se deben fijar los haya alejado. Yo creo que mi batalla debe ser una batalla de fe para con ellos, aunque a veces resulta difícil llevarla a cabo. Yo sigo luchando porque algún día yo vuelva a ver a mi nuera y a mi hijo y a mis nietos sobre todo, porque están en la edad más difícil, en la edad en que nos respetan. Para ellos no hay leyes más que su voluntad. Y me es muy difícil luchar y dejarles ese legado de fe para que ellos crean en Dios. Y esa es mi mayor lucha. Así es, Nada más. así es. Agárrese de la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ellos conocen, Amén. ellos conocen, entregaron sus vidas. Usted manténgase en esa fe, en ese servicio que le da constantemente a Dios. Lo demás déjeselo a Dios. Ah, Gracias, hermano. sí, hermana, Amén. gracias. Ok, y la tercera, ¿huyo de las consecuencias de mis errores o enfrento con humildad las lecciones que Dios quiere enseñarme? A ver, un valiente para esta. ¿Quién dice yo? Yo, Adelante, Carla. yo creo que yo ya no estoy huyendo, sino las enfrento ya con valor. O sea, sí, como que lo digo, híjole, y sí, como que pienso en las consecuencias, digo, bueno, ya, pero tengo que aprender, el Señor me está enseñando algo y sigo adelante, ¿no? Anteriormente sí huía mucho, el Señor me hacía sentir, aunque estaba alejada, que estaba mal, pero sí trataba así como de hacerme pato, se puede decir, y huir. Pero no, yo creo que ahorita Dios me confronta y sí las afrento con humildad. Muy bien, gracias. Hermano Juan Pablo, Bueno, ahora soy yo. a eso. Adelante, Eh, hermana Susana. bueno, pues yo creo que hubo un tiempo en que sí huía, pero ahora desde que sigo a Dios, enfrentarlas con humildad, yo creo que es lo mejor que puede pasar, porque hasta sientes cómo descansas. Mm, Eh, Puedes sentir que los problemas no son tan graves, ¿no? Y pasa el tiempo y dices, yo superé eso. Yo creo que si yo hubiera tomado decisiones por mí misma, no lo hubiera hecho. Entonces puedo notar la presencia de Dios en todo momento. Y amén. es algo que, híjole, es indescriptible, ¿no? Entonces sí, yo creo que la mejor decisión es tomar decisiones con humildad. Muy bien. Gracias. Gracias, muy bien contestado. Ok, ¿alguien más ya para terminar? ¿Alguien quiere aportar otra cosa respecto a estas preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces les iba a dejar esta tarea, leer segundo libro de Samuel, capítulo 1, donde David recibe la noticia de la muerte de Saúl. Pero esta tarea se queda hasta dentro de 15 días, si Dios nos permite. Próxima semana entonces les preparo un tema acerca del suicidio. Es muy interesante, es muy importante ese tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchos paradigmas acerca de lo que es el suicidio. Ajá, entonces sí lo voy a preparar. Entonces esta tarea se queda para dentro de 15 días. ¿Ok? Ok. Entonces ok. Pues le voy a pedir a mi hermana Carla, por favor, si nos despides en oración. Sí, pastor. ¿Sí? Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias por otro nuevo día que nos das y gracias, Señor, porque cada vez que leemos y estudiamos tu palabra nos hace reflexionar, Señor, y ver lo que tú quieres, Señor Jesús. Gracias por estas lecciones que nuestro pastor Abel se toma el tiempo de hacerlas y por la oportunidad que tenemos como iglesia de poder estar estudiando tu palabra, mi Señor, porque tu palabra
penetra hasta los tuétanos, Señor Jesús, y enriquece mucho. Gracias por estas lecciones, mi Señor, y gracias por seguir aprendiendo de ellas. Te pido, mi Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus familias, y asimismo te pido por los hermanos que no se pudieron conectar, Señor. Si es por una situación eh, fuera de ellos, te pido que tú los cuides, y también, Señor, si no, si no lo fuera, te pido que tú toques sus corazones, Señor, porque necesitamos estos estudios y necesitamos acercarnos a ti, mi Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y por estos estudios. Te, te pido por la familia de cada uno de mis hermanos y que cada uno de ellos tenga un sueño reparador. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ya nos fuimos. Hola. Que Dios les bendiga, hermanos. Tenía apagado mi micrófono. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo, que descansen, reflexionen lo que aprendimos hoy. Sí, que es Gracias. Gracias. muy Gracias, provechoso. Gracias, Saludos pastor. a tu pastor. familia. Gracias, pastor. Saludos Dios le a tu familia, bendice. pastor. Bendiciones, bye, Dios bye, les bye. bendiga, Bye. hermanos. Adiós. Bye, bye, bye.